Cuando uno escucha este sonido, inmediatamente surge un nombre propio, el del maestro Mariano Mores y su inconfundible carga de argentinidad hecha música. Es un sello, una marca indeleble dentro del universo del tango. Esta versión de Taquito Militar es también un símbolo de la siembra del maestro, de un legado familiar. Gabriel Mores es en la actualidad el responsable de continuar con la historia que inició su abuelo. Gabriel es músico, pianista, cantante, compositor y arreglador. Hoy está radicado en Estados Unidos y uno de sus objetivos es difundir a nivel mundial la obra de Mariano Mores. El tango para mí siempre fue algo natural, porque desde muy chico lo mamé y además, bueno, tenía mi abuelo y mis padres que eran artistas y trabajaban de esto. Para mí era algo fantasioso siempre ir a los teatros a jugar mientras mis viejos trabajaban, y era muy mágico. Hoy lo veo a la distancia y pensar que en esa época yo era chiquito y veía figuras como Libertad Lamarque, Tita Merel o Horacio Guaraní, bueno, Hugo del Carril, qué sé yo, los Chalchaleros, ¿no es cierto? Tanta gente importante que pasó por los espectáculos de mi abuelo también en esas temporadas de Mar del Plata, y esos asados emblemáticos que se hacían en la casa de Mar del Plata. Para mí siempre fue algo natural, desde chiquito. Por supuesto que ya más entrado en la adolescencia y empecé a tomar un poquito más de conciencia de la importancia del rol que jugaba la familia, ¿no?, en el ambiente artístico y en la música, en el tango, el abuelo como uno de los grandes compositores del género. Desde la década del 40, Mariano Mores forjó una impecable trayectoria artística, que con el transcurso del tiempo se nutrió de la mística familiar. Sus hijos, Nito y Silvia Mores, junto a su nuera Claudia, todos en su rol de cantantes, brillaron dentro del clan Mores. Es claro que la sangre tira, marca caminos, y hoy Gabriel Mores, como director musical e intérprete de todos los temas que estamos escuchando, es heredero de su abuelo Mariano y de su padre Nito. Sí, obviamente en el ADN creo y sé que tengo... A ver, mi papá también era músico, ¿no es cierto? Poca gente lo sabe eso. Él se formó como músico en realidad. Después, bueno, vaya a saber cuáles fueron las razones que lo llevaron al canto. Por ahí sentí un poco la presión de ser el hijo de Mariano Mores, también músico. Valga uno saber, ¿no es cierto? Así que del Nito Mores cantante tengo algunos vagos recuerdos, como contaba anteriormente, de verlo en los teatros, pero los que más tengo guardados en mi memoria son tardes jugando al ajedrez con él, que a él le gustaba mucho jugar al ajedrez y se había comprado una computadora y después jugábamos juntos, me enseñó a jugar al ajedrez. Era un gran jugador de golf y también compartíamos muchas tardes jugando al golf. Y respecto a cuál fue el aporte, y lamentablemente tanto él como Rosana Falasca, Jorge Falcón, eran una nueva camada de artistas jóvenes en el género que podrían haber hecho mucho y sin embargo se fueron muy jóvenes. Eso fue una pena, ¿no es cierto? Una generación que hubiera tenido más impulso a lo mejor con artistas como los que te acabo de nombrar que no se hubieran ido.
Sin dudas, como refiere Gabriel, la partida física tan temprana de Rosana Falasca, Nito Mores y Jorge Falcón fue un golpe durísimo para el tango, que en esos años 80 buscaba un recambio generacional que cimentara su futuro. Nito Mores falleció a los 39 años y seguramente nunca soñó que más de 30 años después, su voz y su imagen compartirían escenario junto a su hijo. Presten atención y disfruten esta maravilla. Gabriel Mores con su orquesta, acompañando a su padre Nito en un clásico, ¿Por qué la quise tanto? Acordeones despliegan en la noche sus pájaros de bruma y un coro de fantasmas que gritan en las sombras, preguntan y preguntan, preguntan por qué lloro, preguntan por qué canto, por qué no la maldigo, porque la quise tanto, Yo solo sé que fue el remanso de mi vida gris, que en el calvario de mis días fue una tibia luz, que bendigo esta negra cruz, que está aquí y está ausente y sangre en mis labios, implacable jugando con mi angustia, me acosan y preguntan porque en vano la espero todavía, porque vivo soñando que alguna vez fue mía. Yo solo sé que fue el remanso de mi vida gris, que en el calvario de mis días fue una tibia luz, que bendigo esta negra cruz, que está aquí y está ausente y sangre en mis labios, desesperadamente. Si bien puede tomarse como algo lógico que en una familia de artistas las nuevas generaciones sigan el mismo camino, en tu caso, Gabriel, ¿cómo se fue dando tu vinculación con la música? La verdad, la música me fue encontrando ella a mí, al revés. Yo soy un apasionado de la electrónica, me gustaba la música, por supuesto, pero empecé a encontrar el vínculo con la música a través de los teclados electrónicos de la década del 80, que venían con todo ese movimiento ya asociado a las computadoras. Entonces por ahí empecé a entrar, y de a poquito me fue gustando la música, y ahí sí empecé a estudiar seriamente con el maestro Guillermo Isla, un gran maestro, y
lamentablemente después de unos años él falleció y tomé clases con Aide Gerardi y también otra gran profesora que fueron mis dos grandes maestros, además del abuelo, ¿no es cierto? Que si bien el abuelo no tenía la vocación de enseñar, uno estando solamente al lado de él, aprendió muchísimas cosas. Imaginamos que debe haber existido un momento bisagra en tu vida. ¿Recordás ese instante en que decidiste ser músico? Y fue a los 16 años que un día le dije a mi mamá, yo quiero ser músico, quiero estudiar música y dedicarme a la música. Obviamente mi vieja imaginaba, se agarraba de los pelos. Mirá que es una profesión muy difícil, siempre te van a comparar con tu papá, con tu abuelo. Y yo no tengo problema con eso. ¿Sí? A mí me gusta la música, quiero estudiar música y si puedo vivir de la música, mejor. Así que fue de adolescente que tomé esa decisión. No, yo te cuento. Bueno, probemos, a ver. Gabriel es la primera vez que va a tocar así. Vení, ponete acá que te vea la gente. Sí, es como que estoy dando un plano de nuca baja. Es la primera vez que va a tocar así en público. Sí, yo sé. Entonces estuvimos ensayando en casa, es el tema, viste, que más práctico está. Pero realmente Oíme, a vos te veo nervioso. Este está lo más tranquilo. Sí, pero eso no le importa nada. Cemento. Aparece y hay que sonreír. Además ya tiene, viste, ha compuesto algunas cositas. ¿En serio? Sí, tocale un poquitito de... No, vamos a tocar primero. A él manda. Primero, sí. Por supuesto que manda él, por supuesto. Bueno, ay, tengo unos nervios, señoras. No. Bueno, realmente es una exclusividad para vos. Dale, ay, qué suerte. Quedémonos aquí, ya es hora de llegar. Amor, quedémonos aquí, porque sin compasión rodar. Amor, la flor se ha vuelto gris y hay gusto a soledad. Quedémonos aquí. Nuestro cansancio es un poema sin final que aquí podemos terminar. Abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches sin de olvido, basta de alcohol sin esperanza. Deja todo lo que ha sido, desangrarse en ese ayer. Sin fe. Y profesional, bueno, podría decir que cuando empecé a trabajar con el abuelo, no en los inicios, porque al inicio empecé a trabajar de plomo con él, a llevar los instrumentos, los teclados, yo le armaba los teclados, y fue recién cuando uno de sus tecladistas dejaba el sexteto, pues se venía a vivir acá a Estados Unidos, que quedó esa silla vacante y él me dijo, mirá, si vos estás estudiás el rol del teclado, yo te puedo poner en la orquesta, pero necesito que los músicos vean que vos realmente rendís y que no es una cuestión perfecta. Dije yo, me puse a estudiar con el otro tecladista, con Juan Carlos Zunini, pobrecito, que en paz descanse, una encantadora persona, y con él me preparé y arranqué. A los 18 años empecé a trabajar como músico. Mi primera gira fue a Colombia y después a Japón. Así que ahí empezó un poco mi carrera profesional, ¿cierto? Yo había hecho cosas antes, pero muy así esporádicas con mi mamá. De hecho, con mi mamá fui sonidista también.
pero profesionalmente fue con el abuelo a los 18 años. A los 16 años, Gabriel Mores decide ser músico y queda ese testimonio televisivo que escuchábamos, acompañando a su madre Claudia en el programa de Susana Jiménez. 2 años más tarde, apoyado y alentado por su abuelo, debuta en el mítico conjunto de Mariano Mores. Para mí fue un privilegio haber estado al lado del abuelo, de que él sea mi abuelo además, una figura increíble de nuestra cultura, y haberlo acompañado tantos años, casi 22 años, y haber compartido los grandes escenarios y los momentos más íntimos en su casa, sentado al piano en bata, tocando, y yo observando esas manos mágicas, como siempre decía. Y a veces mucha gente me pregunta: che, pero no tenés nada grabado con tu abuelo. Y la verdad que bueno, yo siempre les digo, vos imaginate que yo lo tuve para mí las 24 horas. Distinto es el caso para un artista que canta, que sería tocar el cielo con las manos, al menos grabar un tema con Mariano Mores, y yo lo tenía para mí todos los días, o sea, no pasaba por ahí lo mío. Así que yo lo pude disfrutar mucho, compartíamos muchos momentos de música, escuchando a John Williams, compositor de Star Wars, que se lo hice descubrir y le fascinaba, y también le gustaba mucho escuchar las cosas que yo hacía. Siempre digo que el primer fan que yo tenía era él, así que eso me deja unos recuerdos increíbles, porque bueno, el abuelo sinceramente ha sido uno de los más grandes artífices de este género, que hoy tengo la suerte de seguir representando a través de su música. Podemos afirmar que toda historia tiene una prehistoria. Contanos, Gabriel, ese camino previo a ser parte del conjunto de tu abuelo. A ver, musicalmente yo soy compositor también, y sí, antes de empezar a trabajar con el abuelo yo hacía otras cosas relacionadas a la música. De hecho, yo filmé una película con Jairo, donde yo representaba el papel como de un nieto postizo de un cantante de tangos, que era el personaje que hacía Jairo. La película no tuvo mucha repercusión, pero bueno, ahí yo cantaba canciones melódicas en esa película, y de hecho eran canciones que yo había compuesto junto con Luis González, que fue letrista de los grandes éxitos de Jairo, y además, bueno, yo siempre fui un apasionado de la música para cine, entonces yo hacía también música para cortometrajes. Años después sí tuve la oportunidad de hacer música para cine con Eliseo Subiela y con otra gente. Entonces sí, por supuesto, al margen del tango, yo también he tenido una carrera produciendo discos para otros artistas, también del tango, como para Raúl Lavie, bueno, y muchos más, en mi estudio, así que siempre tuve un rol por fuera del tango, haciendo también música para obras de teatro y todo eso. En el clan Mores hubo una figura omnipresente, que no subía a escena, pero que estaba siempre. ¿Cómo era tu abuela, Mirna? Y mi abuela era todo un personaje. Sin duda fue la columna vertebral también del abuelo, porque lo ha cuidado mucho en una época difícil también, cuando perdieron a mis viejos. Ambos se tuvieron el uno al otro para superar esa situación tan difícil y tan traumática para la familia, y sí, hasta los últimos días siempre fueron grandes compañeros, y la abuela siempre estaba en cada uno de los espectáculos ahí, siempre dando su opinión,
sentadita en la sala durante el ensayo. Si veía si algo no estaba bien ajustado, siempre daba su opinión y él siempre le preguntaba, ¿cómo le escuchabas, Mirna? Y bueno, ella daba su opinión, así que siempre fueron muy compañeros y siempre en el camarín ayudándolo a cambiarse con todos sus detalles. Siempre. La abuela estaba en todos esos detalles para que el abuelo saliera impecable a escena. Y sí, además, bueno, lo cuidó mucho toda su vida. Gabriel, de la inagotable y prolífica obra musical de tu abuelo, ¿qué tango es el que más te gusta interpretar? ¿Y por qué? Esa respuesta difícil, porque al abuelo también le era complicado dar esta respuesta. Y como yo también soy compositor, me es muy difícil elegir de mis propias creaciones cuál es la más linda. Y al abuelo le pasaba exactamente lo mismo. Pero bueno, a ver, me voy a tirar a la pileta. El abuelo tiene obras geniales y lo más importante es la cantidad, ¿no es cierto? Y la calidad, ¿no?, de esas obras. Pero bueno, empiezo a enumerar, no sé, Tanguera, Uno, Grisel, Taquito Militar, Adiós Pampa Mía, bueno, es inagotable. Pero yo creo que Tanguera resume un espíritu tan particular de su esencia como creador, porque es una obra majestuosa para mí. Sobre todo la versión original, la de orquesta grande, ¿no? Porque en la década del 70 hizo una versión más moderna, entre comillas, que es la que utilizan la gran mayoría de todas las compañías de tango y bailarines para bailar, pero a mí me gusta la orquesta grande con esa variación de los violines al final. Algo totalmente atípico, empezar una introducción con pizzicato de violines en un tango. Y siempre cuento esto, Tanguera tiene en su partitura original de editorial, dice Tanguera y abajo dice momento de tango. No dice tango, dice momento de tango. Y creo que es acertado ese subtítulo porque realmente no es solamente un tango, es algo más. Es algo más. Yo creo que Tanguera es una de las grandes obras del abuelo.
Año 2018, en vivo, en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Gabriel Mores, dirigiendo su orquesta lírica popular, interpretada de Mariano Mores, Tanguera. En toda trayectoria artística hay mojones que quedan grabados, y más si se trata de un inicio. ¿Cómo recordás el debut junto a Mariano Mores? A ver, la verdad no me acuerdo exactamente, pero creo que fue allá por el 91, sí, 91, en una fiesta privada para cerveza Quilmes. Creo que fue ahí. Esa fue la primera vez que debuté con el abuelo. Y obviamente fue como músico. El abuelo tenía mucho temor de que a mí me pasara lo mismo que a mi papá, que le dejó el piano después por el canto, y él en realidad no quería que yo cantara. No. A veces la gente pedía y se hacía el que no escuchaba. Fue muy cómico eso. Ahí luchaba un poco con su propio narcisismo. Pero bueno, de a poquito él se dio cuenta de que yo no iba a abandonar la música y que tenía la suerte de tener una voz colocada, afinada así por naturaleza y por el ADN de que tanto hablábamos antes. Entonces de a poquito y bueno, ya con los años, al final del espectáculo yo como un bonus track bajaba del teclado y cantaba una canción. Bueno, ya después con el correr de los años, ya al final del espectáculo sí teníamos juntos unos 15 minutos a solas donde yo cantaba un tema, después hacíamos uno al piano con él y aparecía mi papá cantando, después cantaba con mi tía Cuartito Azul y después cerrábamos en el final todos el show con los cantantes. Así que sí, la cosa fue mutando. Y el último año de su despedida arrancaba yo el show, los primeros 40 minutos, y lo íbamos presentando a través de unos videos que teníamos desde su camarín hasta que aparecía el abuelo, así que ha sido toda una experiencia muy bonita para mí. Gabriel, de todo lo vivido a lo largo de tantos años, ¿cuáles podrías decir son las principales enseñanzas que te dejó tu abuelo? Entre las muchas cosas que pude aprender a su lado y que sí me han dejado y me han marcado es ser una persona honesta, responsable y respetuoso del público, por sobre todas las cosas. Y eso lo tengo muy presente y muy marcado siempre en cada cosa que hago relacionada al arte y que tiene que ver con su obra. Como yo siempre digo que tantos años le costó construir ese prestigio, entonces siempre busco de hacer las cosas de la mejor manera posible para seguir, digamos, defendiendo el honor y la responsabilidad también, ¿no?, de tener hoy en mis manos semejante tesoro, ¿no es cierto?, que él ha depositado también su confianza en mí para que yo lo siga desarrollando no solamente en Argentina, sino en el exterior. Argentina, en buena parte, es una nación construida por inmigrantes. Por otro lado, emigrar nunca es fácil. ¿Cómo fue que decidiste radicarte en los Estados Unidos de Norteamérica? Decidí venir a los Estados Unidos en diciembre del 2017, luego de haber venido durante 3 años a tocar a la entrega de premios del Hall de la Fama de los Compositores Latinos, a la Musa Awards, que así se llama el premio, donde al abuelo lo habían nominado el primer año como compositor, pero bueno, dado que él por cuestiones de salud no podía viajar, no le podían dar el premio de manera presencial,
y después yo me empecé a vincular con ellos y me invitaron a abrir todos los años el show de gala con mi participación como músico y director y con un arreglo especial que yo hacía para los temas de las canciones más importantes de ese año de los compositores póstumos. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerraré con mis besos. Y bueno, eso lo hice por 3 años y bueno, ahí fui tomando mucho vínculo con gente de aquí, de la industria de la música, y sentí que era el mejor lugar para empezar a darle otra proyección y difusión a la música del abuelo en el ámbito de las orquestas, sobre todo. Y aquí hay muchas universidades, bueno, muchas no, hay miles de universidades donde cada una cuenta con su orquesta grande. Y bueno, es un proyecto que lo empecé a desarrollar en el 2019 y estaba a punto para comenzar en el 2020, pero bueno, el COVID desgraciadamente nos puso en pausa con eso. Y ese proyecto se llama Amores Project y hay una página de internet inclusive que habla un poco sobre todo eso. Y bueno, esperemos cuando todo esto vuelva un poco a la normalidad, ponerlo de pie y empezar a desarrollarlo. Y al margen de eso también, bueno, el estar aquí en Estados Unidos me permitió también descubrir y tener la oportunidad de trabajar para hacer música para teatro. Y a raíz de eso conocí a Eduardo Román, que es un dramaturgo argentino que también está aquí desde el año 2015. Y junto con él nos pusimos a trabajar y terminamos de escribir hace poquito un musical sobre la vida de María Callas, la soprano, ¿no? la diva del bel canto. Bueno, un musical de 2 horas de duración, increíble, donde bueno, ya tenemos productores americanos interesados y que lamentablemente también la pandemia puso en pausa. Pero bueno, esa es una de las grandes cosas que me pasaron llegando a este país. De pronto encontrarme con un proyecto de esa naturaleza, llevarlo a cabo y ya tener interesados de Broadway nada más que en todo eso, es wow. Así que ojalá tengamos la suerte de poder estrenarla lo antes posible. Frente a Dios, empapada de noche y de pena, mi voz se estremece en el último adiós. Frente al mar, frente a Dios, yo te ruego que al menos me digas por qué me castigas. Yo pregunto si acaso el delito fue siempre dar sin pedir más de amor. Yo no sé. La voz de Claudia Mores inmediatamente nos ubica geográficamente. Nos hace viajar a Mar del Plata, una ciudad amada por el maestro Mariano Mores y su familia. Gabriel, ¿qué representa Mar del Plata para vos? Y Mar del Plata representa toda mi infancia, en esos veranos, en esa casa tan maravillosa, con tanta mística, como te decía antes, de recibir tantas figuras importantísimas de la cultura de nuestro país. Y yo la disfruté mucho de chiquitito y también de adolescente, y también en los últimos tiempos cuando íbamos exclusivamente para hacer
actuaciones ahí al Teatro Auditorium, teatro que yo conocí de grande, sinceramente, y que es maravilloso, y siempre el público me ha recibido con unos aplausos increíbles. Y la última función donde el abuelo me entregó simbólicamente la batuta de su orquesta fue justamente en ese Teatro Auditorium, que estaba a sala llena, donde fue un momento de una emoción, bueno, indescriptible, que voy a llevar siempre en el recuerdo. Y ojalá se dé la oportunidad de poder volver a Mar del Plata y a través de la música también volverlo a homenajear al abuelo en esa ciudad tan importante para él y para todos. Y sigue musicalmente nuestro programa con esta hermosa pareja que integran Claudia y Nito Mores. Y el vals Olvido. Han brotado otra vez los rosales Junto al muro en el viejo jardín, donde tu alma selló un juramento, amor de un momento que hoy llora su fin. tierno llanto de... Y a propósito de la voz de tu madre, en el 2020 fuiste el responsable, de algún modo, de acercar nuevamente a Claudia Mores con su público. Muchísima gente me ha hecho sentir la repercusión de haber redescubierto a mi madre a través de una serie de vivos que hice por Facebook. Fue algo muy original y me pareció que en estos tiempos de pandemia era darle un poquito de distracción a la gente y también a mi mamá, ponerla en un lugar donde, por esas cuestiones de la vida, ella se autorretiró de la escena, del canto. Igualmente recordemos que mi madre empezó a trabajar desde los 14 años, o sea que trabajó muchísimo tiempo. Pero bueno, sí, para muchos fue un pecado que haya dejado de cantar porque todavía conserva una voz increíble. Pero bueno, está en Italia viviendo muy feliz con José, su marido, y me pareció que era una muy buena excusa la pandemia y el confinamiento para que la gente vuelva a saber sobre ella y tener ella también ese contacto con tanta gente que la quiere. Así que ojalá podamos hacer algo juntos. De hecho, no lo puedo adelantar, pero tengo un rol especial para mi mamá, que ya se lo comuniqué, pero es una sorpresa eso, no lo puedo contar todavía. Gabriel, ¿cómo te definís artísticamente? Como un trabajador, sí, porque hay que trabajar mucho para ser artista, para estar arriba de un escenario, para todo hay que tener mucho trabajo de por medio, para darle lo mejor al público, lo mejor de uno. Y para ser un artista responsable hay que trabajar mucho. Soy un trabajador, sí. Hace un rato escuchamos esa versión maravillosa de Por qué la quise tanto, en la voz de Nito Mores, acompañado musicalmente por Gabriel Mores. Pero hay una puesta en escena sublime del Tango 1, donde Gabriel homenajea a Mariano y a Nito, trayéndolos al escenario mediante un ensamble técnico de videos, luces y sonido realmente conmovedor. Sí, la puesta en escena de Uno se me ocurrió a mí hace muchísimos años, cuando estaba el abuelo, y fue todo un trabajo importante porque había muy poco material de mi viejo cantando, uno sobre todo, y el que encontramos fue de un programa de televisión de Chile que hacía un argentino, no me recuerdo el nombre ahora. Entonces, bueno, de ahí pude extractar ese fragmento de mi papá cantando Uno. Por suerte teníamos un máster de audio donde solamente ahí pudimos extractar la voz de él sola. Entonces yo solamente ahí tuve que hacer una compaginación entre la velocidad del video con esa versión de audio y lo hacíamos juntos en escena con el abuelo. Y bueno, a posteriori que el abuelo falleció, ahí tuve que hacer otro tipo de composición para tenerlos a ellos dos y seguir haciéndolo. Y que te digo, eso es algo increíble, me ha pasado, lo he hecho aquí en Estados Unidos
con muchos americanos que por ahí desconocen quién es el abuelo y quién era mi papá por cuestiones obvias. Y yo simplemente cuento brevemente en un minuto el porqué de ese momento que les voy a regalar. Y es increíble cómo cuando ven esa apuesta entienden todo lo que pasó, quién era el abuelo, qué pasó con mi papá y que esto es un regalo de unir 3 generaciones en un momento, en una obra musical, y se paran de pie, es increíble. Y lo del abuelo fue más complicado porque yo no tenía ninguna versión del abuelo tocando uno en escenario limpio, digamos. A través del sonido de los micrófonos del piano se metía la voz del otro cantante, entonces no me servía para que eso interactuara con la voz sola de mi papá. Entonces tuve que tocar nota por nota de manera sincronizada lo mismo que tocaba el abuelo para tener el piano limpio y ahí sí sumarle la versión de mi papá y poder tener este momento tan sublime para siempre, ¿no? Está lleno de esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Entre espinas y en su afán de dar su amor lucha y se destroza hasta entender que uno se queda sin corazón, precio de castigo que uno entrega por un verso que no llega, un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Ahora vamos a si yo tuviera el corazón que vi, si yo pudiera ayer que sin es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con 1000 besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hicieron mi vivir. Si solo tuviera el corazón que di, si olvidara que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar. Argentina es mi país y lo será siempre. Ahí así tengo toda mi familia y bueno, mis hijos mayores, mis mejores amigos. Así que siempre está latente la posibilidad de regresar de visita o para hacer algún concierto, como lo he hecho en el 2018, cuando fueron los 100 años del maestro, que hicimos ese gran concierto en el CCK. Siempre está la posibilidad de volver
Pero bueno, hoy son otros tiempos y otras oportunidades que también hay que aprovecharlas. Y hoy tenemos también la ventaja de que nos podemos tomar un avión y volver enseguida al lugar que queremos. Hoy no son los tiempos adecuados para eso, pero bueno, ya volveremos un poco a la normalidad. Pero sí, adoro mi Argentina. Gabriel Mores, un artista multifacético, de excelencia, heredero de un linaje familiar y de un talento natural que lo proyecta al mundo. Ese mundo que él intentará conquistar de la mano de la maravillosa obra musical de Mariano Mores. Cerramos con Gabriel Mores en el piano, la voz y la dirección de la orquesta, haciendo su versión de ¿Por qué la quise tanto? Remotos acordeones despliegan en la noche sus pájaros de bruma, y un coro de fantasmas que gritan en las sombras preguntan y preguntan. Preguntan por qué lloro, preguntan por qué canto, por qué no la maldigo, porque la quise tanto, tanto. Yo solo sé que fue el remanso de mi vida gris. El calvario de mis días fue una tibia luz que bendigo esta negra cruz, que está aquí y está ausente, y sangre en mis labios desesperadamente. Las sombras implacables, jugando con mi angustia, me acosan y preguntan. Preguntan por qué en vano la espero todavía, porque vivo soñando que alguna vez fue mía y mía. Yo solo sé que fue el remanso de mi vida gris, que en el calvario de mis días fue una tibia luz que bendigo esta negra cruz, que está aquí y está ausente, y sangre en mis labios desesperadamente. Bueno, Daniel, te dejo un fuerte abrazo.